lugares. De acuerdo. Ajá. Bueno, buenas tardes, hola compañeros. Estamos aquí en Radio Libre FM, dentro del programa de Ciencia y Espíritu, con la compañera Pili Reyes. Vamos a entrevistar hoy a María Valero desde Argentina. ¿Cómo estás, María Valero y Pili? Hola. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Un buenas gusto volver tardes. a escucharme, ¿sí? De acuerdo, genial. Mariela, para quien no te conozca, ¿podrías hacer un poquito de presentación de quién eres, de tu blog, de tu punto de vista, lo que antes comentábamos? Bien. Bueno, para quienes no me conocen, yo me presenté en la red ya hace 4 años como Mariela Lero, dando un poco mi visión y mi aporte con respecto a la función y el rol que cumple la humanidad dentro de este mundo. Yo en varias oportunidades he comentado que soy como un canal o un medio físico dimensional por el cual yo puedo transmitir la información que sé y que conozco con respecto a todo lo que acontece dentro y fuera de este mundo, y que dicha información viene del futuro inmediato, que es una línea temporal que es muy difícil de poder de alguna forma sintonizarla o localizarla geográficamente dentro de este plano físico, porque obviamente está dentro de otro plano dimensional muy protegido para que la tecnología y los sistemas que existen aquí dentro de lo que es este espacio universo 1 o sistema solar puedan detectar con sus radares esta línea temporal, por la cual nos hace posible poder llegar a la población humana y poder transmitirle a ella todo lo que vive y lo que es realmente como raza, y quiénes son las que gobiernan a esta civilización, y explicaron bastante detalladamente los motivos por los cuales no puede evolucionar, si hablamos de evolución, pero por lo menos para crecer y salir de este encierro planetario en el que vive durante muchísimos siglos, por decirlo así. Entonces mi objetivo es poder transmitirle a las personas enfoques distintos a lo que normalmente se hablan y se dialogan dentro de este mundo, porque obviamente lo que sucede aquí es como hacer un recorte muy, pero muy finito sobre lo que es una historia de la humanidad, pero no se entiende cómo encaja esta historia de la humanidad sobre parámetros que se manejan de una forma como muy rígidos y muy esquemáticos, para que los seres humanos no puedan pensar un poquito más allá de lo que este sistema planetario les ha develado, ¿no es cierto?, como su origen. ¿Mm? En eso consiste mi trabajo en sí, hacer pensar a la humanidad, hacer razonar a las personas. Ese es mi trabajo en sí. Y lo haces, la verdad es que tiene un nivel muy alto y cuesta. Yo me tengo que leer a veces 2 y 3 veces tus textos, pero valen la pena. Em, Te hago otra pregunta y luego ya pasas, Pili, si quieres. Lo último que leí sobre precisamente la importancia de la historia de la humanidad, de esta línea temporal, que tú insistes en ello, es que parece ser que es como una mezcla de varias historias. O sea, yo digo, es que están haciendo un remake con nosotros. O sea, esto que es una especie de mezcla de los mejores momentos de la historia cosmológica. Pero también te decías que no es posible saber absolutamente todo y parece que es importante conocer pues, qué influencia han tenido algunas razas específicas para saber si fiarnos de ellas o no en un futuro contacto, por ejemplo. Sí, entiendo aproximadamente hacia dónde quieres llevar la idea, ¿no? Pero para mí es muy importante, y es lo que siempre voy a trabajar, Chus, es sobre hacer un posicionamiento de la realidad planetaria en la cual uno se encuentra viviendo. ¿Sí? Hasta que las personas no logren entender cuál es el lugar específico que ocupan dentro de este mundo, no van a entender nunca su historia, no van a entender nunca lo que le han presentado como antecedente de la humanidad. Porque yo puedo venir y decirte a ti y decirle a todas las personas, lo que ustedes conocen como historia planetaria están formadas por trazos, retazos de línea de tiempo que fueron pegadas una tras otras para poder armar cronológicamente, y entre comillas cronológicamente, sucesos históricos que acontecieron dentro de este mundo y que explican y justifican todo el antecedente en cuanto al origen de esta humanidad. Entonces aquí entra la historia, la antropología, entra lo que son las religiones, lo que son las culturas, pero no explican precisamente cómo llegó la humanidad aquí. No explican esto.
no se puede resolver todavía este enigma dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos buscar datos precisos y concisos si nos estamos basando sobre antecedentes históricos o información que circula dentro de este mundo que en realidad estamos sujetos a lo que nos dicen? Por eso las investigaciones y las exploraciones que constantemente se hacen llegan hasta un límite y no se puede seguir avanzando más de allá. Porque el control es un control global, es un control planetario. No es un control civil o un control gubernamental de presidentes y de potencias mundiales. Las potencias mundiales lo único que hacen es bajar las líneas de lo que tienen que de alguna forma programar, proyectar y estructurar como sociedad planetaria y encapsular a los seres humanos dentro de una línea de conducción planetaria y nada más que eso. Y dentro de esa línea de conducción planetaria, dejar que los seres humanos investiguen, incursionen en distintas búsquedas. Pero la información y el movimiento de cada individuo aquí adentro es controlado desde afuera, no desde adentro. Entonces, tenemos que salir un poco de lo que creemos tener como control sobre lo que acontece dentro de este mundo. Porque solamente se puede saber lo que acontece, lo que nos permiten saber. Pero cuando se quiere investigar y se quiere interiorizar sobre cómo es el origen de cada conflicto o de cada hecho que sucedió o actualmente sigue sucediendo, se llega hasta un límite con respecto a la investigación. Y todo vuelve a quedar nuevamente en la nebulosa y seguir proyectando sobre lo que ya sabemos, por lo que puede llegar a suceder después o lo que ya aconteció. Pero mientras tanto no resolvemos el problema. Por eso para mí es muy importante poder entrar en la conciencia de cada ser humano para que éste se ubique y se posicione dónde estoy. Y en realidad es ver la vida que se desarrolla dentro de este mundo que no tiene sentido. Solamente se crea un estado de vida para mantener a los seres humanos produciendo 3 tipos de energía: la electrofísica, que es la que ellos producen a nivel conciencia y a nivel emocional, la energía económica y una energía planetaria que es lo que construye esto y da vida a este sistema planetario. Entonces, como si estuviéramos dentro de un terrario, mejor dicho, estamos dentro de un terrario virtual, pero a la vez es como si estuviéramos dentro de, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Como una cámara, como una cápsula, conservando un estado de vida basado en una conciencia limitada. Entonces ahí podemos decir que sí, esto es una granja, ahí sí podemos decir que esto es un planeta donde se cultiva a un cierto tipo de raza humana con un cierto nivel de conciencia por la cual se puede crear y se puede sustentar otros niveles mucho más altos y superiores que no los conocemos. Entonces, cada potencia, cada presidente, lo único que hace es mantener políticamente un programa de vida para que lo puedan entender. Pero ese programa de vida no permite avanzar, detiene, sostiene y mantiene. Entonces son muy pocos los presidentes también que tienen acceso a esos otros niveles, esas otras élites. Y si traemos un poquito más lo que es a lo que yo me quiero referir, yo he comentado mucho sobre lo que es la estructura planetaria. Entonces, hasta que no entendamos dónde estamos metidos como civilización, no vamos a poder entender cómo está construido esto como estructura piramidal planetaria. Y que la raza humana solamente forma lo que es vamos a decir, el territorio donde se siembra y se cosecha lo que se necesita producir para que se siga manteniendo la visión puesta en un mundo nada más que bajo para no ver los otros mundos que están más arriba. Por ejemplo, tenemos un planeta que es muy grande, y tenemos demasiadas zonas geográficas
Y las personas no saben que existen ciudades muy avanzadas y que solamente tienen acceso a esas ciudades muy avanzadas determinadas élites, y que dentro de esas élites están conviviendo seres humanos con razas alienígenas. Y no nos estamos yendo del planeta Tierra. Estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cómo le damos, cómo orientamos la información que tenemos? Entonces, la visión que podemos nosotros llegar a acaparar con respecto a lo que creemos saber que sucede en este mundo, tendríamos que, de alguna forma, tratar de acceder a esos otros niveles basándonos en los antecedentes que tenemos. ¿Existen seres extraños? Sí, porque, bueno, históricamente dentro de estos retazos que nos han presentado como historia de la humanidad, tenemos que sí, que en determinados países hay civilizaciones que aparecen al lado de otros seres que son distintos a los seres humanos. ¿Qué hacemos con ese dato? ¿Qué es lo que vamos a seguir investigando después? Entonces tenemos que tomar una decisión. Si creemos que esto que históricamente nos está develando y nos está diciendo que sí, han existido seres extraños dentro de lo que es la convivencia planetaria con los seres humanos, entonces no podemos estar dudando de otras fuentes, porque ¿cómo explicamos esto y esto otro no? Una decisión tenemos que tomar. ¿Cuál es? Creer, y en qué sentido estamos creyendo. Avanzar, ¿en qué sentido vamos a avanzar y hacia dónde avanzar? Entonces estas élites lo que hacen es aprovechar todo lo que es esta investigación que hacen los seres humanos constantemente, año tras año, con respecto a investigar si existen los seres extraterrestres, si existen alienígenas o no existen alienígenas, cuánto tiempo estuvieron aquí, si están entre nosotros aquí, si se mezclan o no se mezclan, si somos parecidos a ellos o no. Ellos realmente les interesa y les sacan mucho provecho saber que los seres humanos se pasan la vida entera departiendo este tipo de teorías. Y que se entusiasman muchísimo con departir estas teorías porque pueden charlar y pueden seguir explorando, investigando, pero mientras tanto no hacen nada, se quedan nada más que en la idea, en la proyección de lo que han alcanzado a lograr a descubrir o saber, pero no salen de allí. ¿Fui clara? ¿Pili? Sí, Mariela, respecto a lo que acabas de decir, respecto a lo que acabas de decir, tengo una pregunta aquí apuntada que me ayudó Victoria para hacerte, que es relacionado a todo lo que acabas de decir. Tú nos has traído una historia del universo que nos da muchas claves fundamentales, la conquista por parte de reptilianos del universo lleno de humanos y sus consecuencias. Pero también últimamente has dicho que tenemos maneras de saber la verdadera historia de esta línea temporal y que sería fundamentalmente saberla, ¿no? Nosotros. ¿Nos puedes comentar cómo podemos llegar a lograr a saberlo? Para lograr saberlo precisamente es lo que acabo de comentar, Billy. Es fundamental, fundamental que los seres humanos cambien la forma que tienen de leer, de interpretar, de relacionar y de imaginarse cómo son los hechos. Es fundamental eso, porque la línea temporal, yo podría decirte, está cerca tuyo y es muy fácil que la puedas detectar y ver, pero tu conciencia tiene que ser distinta. Y cuando digo que tu conciencia tiene que ser distinta, es que nada de lo que vos estás aprendiendo o lo que estás conociendo lo estás tomando como un conocimiento fijo y lo vas a rigidizar dentro de tu mente y encapsular que es así. Porque se necesita de alguna forma tratar de sacar al cerebro humano de la frecuencia cognitiva que tiene. La frecuencia cognitiva que tiene es tomar lo que aprende, lo que ve, adaptarlo, fijarlo y dejarlo quieto dentro de su mente. Y yo sé que esto es muy difícil que se pueda entender. Por ejemplo, si yo te hago este movimiento con la mano y te digo que me sigas, ¿sí?, la figura o lo que yo estoy graficando con la mano, vos me dirías, ¿qué estás haciendo?
Y yo te diría, te estoy mostrando una parte de la línea temporal o te estoy mostrando un gráfico tipo holográmico para que tú veas cómo podemos entrar por este mundo, pero no vas a verlo. Y como este simple ejemplo, hay muchísimos seres o situaciones que suceden a nuestro alrededor que no se pueden observar. ¿Por qué? Porque la conciencia humana está estructurada a ver para poder creer. Y si no vemos, no podemos entenderlo. Entonces el pensamiento tiene que salir de lo que es lo abstracto, lo físico. Por eso hablaba recién de la frecuencia humana. Mientras la frecuencia humana se mantenga dentro de una densidad cognitiva, no va a poder ver lo que sucede a su alrededor, porque está dentro de otra frecuencia dimensional. Sobre ese tema, me acuerdo leer hace poco que decías que cuando estábamos leyendo, había una comentarista que decía, cuando estoy leyéndote es como si estuviera en otro mundo, es en otra dimensión. Y realmente tú decías, efectivamente, porque como toda esta información está codificada a un cierto nivel, tú de alguna manera, tu intelecto está pasando a esa otra dimensión para entender otra serie de conceptos y otra serie de mundo. Y es cierto, el poder de la mente, que además todos tus ejercicios van encaminados a ese desarrollo energético y mental. En ese sentido te quería sugerir, si a lo mejor ya lo existe, si pudiera ponerse en algún tipo de página todos tus ejercicios clasificados para que sean fácilmente asequibles, porque yo me pierdo con todo. Yo estoy haciendo solo uno desde hace un tiempo y no, sinceramente, tampoco tengo tanta constancia como para llegar a buen puerto, ¿no? Entonces no sé al final cómo, o sea, o me das una herramienta sencilla para el día a día o yo me pierdo y no puedo hacer tus ejercicios. Entonces es una sugerencia. Y luego también, pues insisto, tú me vas a perdonar, pero ¿realmente no podrías decirnos algo de por qué hay ahora este descubrimiento a nivel político, ya no solamente a nivel de presidentes, sino de los grupos secretos que hay detrás, de que hay grupos pro humanidad y, digamos, esclavizadores de la humanidad? O sea, en el fondo todos son parecidos, pero hay unos que optan por educar a la humanidad, apuestan por la paz, están luchando en lo que llamamos la resistencia y están luchando contra los grupos, pues les llamamos nazis, sionistas, etcétera, que están intentando llevar, el mundo a un desastre para matar a 2/3 de la población y hacer el mundo a su gusto. Entonces, estas dos tendencias, y perdona que te toque un tema que sé que no te gusta, pero hay que hablar de esto. Estas dos tendencias, Sí, está. ¿qué hacemos? ¿Está ganando los buenos, los que nos van a pasar a otro nivel y nos van a ayudar a evolucionar? ¿Y qué hacemos con los malos? Aunque sea muy básico decirlo de esa manera. No, no, es que es correcto lo que estás diciendo y no tengo problema de hablar con ellos, sino que precisamente me gusta que lo plantees porque yo voy a recurrir nada más que un gráfico muy simple y muy sencillo para que ambas y quienes puedan tener la posibilidad de verlo también puedan entender un poco cómo es todo esto para que ustedes vean que dentro de este mundo somos unas semillitas muy pequeñas, no somos nada aquí. ¿Sí? Vamos a hacer cuenta que yo he hecho un gráfico y ustedes verán que hay un cubo, ¿sí? Armado aquí. Por favor, ¿lo pueden ver bien? Un poquito más Un poquito arriba. más alto, más arriba. Pueden ver bien. Ahí. Es un cubo con un círculo dentro, ¿no? Sí. Y un círculo adentro. Esto que está graficado en color rosa o fucsia, como se ve que es un cubo, le vamos a poner provisoriamente por este momento la cámara de tiempo o cápsula de tiempo, donde encierra en su interior a un planeta que se llama holograma Tierra o planeta Tierra. Entonces quiere decir que física, dimensional y cartográficamente, este mundo está encerrado dentro de una cápsula de tiempo. Lo que vemos en su interior es nuestro planeta, pero vemos también que hay unas líneas que cruzan, ¿verdad? Esto es una rejilla electromagnética, vamos a decir, creada tecnológicamente, y vamos a ver también unos pequeños puntos que hay allí. Esos puntos son nodos dimensionales. Existen millones de estos.
por los cuales se puede venir desde el espacio exterior, traspasar la cámara de tiempo y entrar por estos nodos dimensionales e ir a cualquier lugar del planeta Tierra, ya sea por la superficie o sea por el interior de él, porque dimensionalmente estamos en distintos niveles. Entonces, ¿cuánta conciencia podemos tener de los habitantes que entran y salen de este mundo? Mientras los seres humanos en la superficie discuten y departen sus ideas. Y lo que vemos aquí afuera es todo un montaje satelital, pero de muy alto nivel, puesto por estas razas alienígenas, a los cuales yo llamo los gestores del holograma Tierra, para controlar a través de esta rejilla, vamos a decir, de electromagnética, son caminos dimensionales, podríamos decir rutas dimensionales, para poder entrar y salir de este mundo. Entonces es tan grande la custodia y la vigilancia que existe, que nada se puede escapar por aquí. Por lo tanto, el 99% de los conflictos que existen en la superficie donde nosotros estamos habitando, que es la superficie física de la tercera dimensión, se trata de localizar dentro de esta superficie quiénes son los que entran y no son detectados, registrados o directamente infringen las leyes que existen aquí, afuera, sin control. Por lo tanto, dentro del planeta y en la superficie donde nosotros estamos habitando, en este momento no se puede predecir cuántos habitantes humanos existen en total y quiénes son realmente humanos. Por lo tanto, hay países dentro de este mundo, como en el caso de Medio Oriente, que son los países más conflictivos y neurálgicos, porque obviamente dentro de estos países existen lo que yo ya he comentado en el post de los omegas, lo que son los hiperreales desplazados de la estructura piramidal planetaria. Hombre, habíamos visto mercenarios en Oriente Medio, pero esto ya nos sobrepasa. Wow. Sí, por eso recién Jesús recién te decía que era importante poder hablar de dos enfoques, dos perspectivas distintas, porque yo puedo hablar con ambas porque sé que de alguna forma somos corresponsales, pero de distintas áreas. De distintas áreas. Yo puedo hablar desde afuera, toda la realidad y todo lo que acontece, y sumar datos de mi enfoque y de lo que sé con respecto a los datos que ustedes tienen aquí para que ustedes piensen. Entonces, no, nos podemos ayudar. Claro, no se están discutiendo solamente petróleo, gas, recursos naturales, seres humanos, se están discutiendo muchas cosas. Porque así como existen estos nodos dimensionales, también están aquellos que han sido creados de tal manera que no se los pueden detectar con todo este tipo de satélites que existen afuera. Wow. Uf. Y con respecto a esta cámara de tiempo, que es la que yo he mostrado, esto explica muy bien por qué no podemos ver las aeronaves que circulan sobre la atmósfera y a nuestro alrededor. Porque toda esta cámara de tiempo es un montaje puesto para que los seres humanos, a través de su cerebro y a través de sus ojos, solamente vean lo que esa cámara de tiempo proyecta como realidad planetaria. Lo demás, el ojo y el cerebro no lo va a codificar. Entonces, si cambiamos un poco esta forma histórica y muy vieja de pensar, de cómo suponemos que tienen que ser los hechos o serían, entonces podríamos permitirnos poder ampliar un poco más el razonamiento. Y no es que tenemos que dejar de estudiar e investigar. Pienso que todo es válido. Y dentro de lo que estamos estudiando e investigando podremos saber qué es lo que es información fidedigna y qué es lo que no es verdadera información. Pero estamos totalmente supervisados y controlados todo el tiempo. Pero los supervisores, los hay malos y menos malos, como yo digo siempre. Entonces, vamos a ver si podemos quitarnos a los muy, muy malos
y poder seguir avanzando como raza humana, ahora precisamente que tenemos tanta información para trascender individualmente, porque imagino que lo que me estás diciendo de alguna manera es que trabajemos individualmente en nuestra elevación interna, en nuestra evolución personal. ¿Es eso un poquito el mensaje? Es que el trabajar individualmente sobre lo que nosotros queremos alcanzar como evolución implica que todas las personas, absolutamente todas y sobre todas aquellas que dicen creer estar haciendo algo por esta humanidad, sacarse la idea de la cabeza de que no somos seres especiales aquí si no sabemos utilizar bien el concepto de lo que es ser especial y venir a hacer un plan de trabajo dentro de este mundo. Porque el plan de trabajo no es un individuo, somos todos juntos y a estas razas tenemos que demostrarle que nosotros mismos, entre los seres humanos, no nos tenemos celos, por ejemplo, y que no nos importa cuántos somos los que podemos hablar bien y transmitir bien el conocimiento. Mientras ellos sigan viendo estas diferencias y vean cómo los seres humanos celosamente cuidan sus puestos y cuidan sus lugares, porque no quiere que nadie los reemplace, los suplante o existan otros mejores que ellos prácticamente tienen su vida aquí segura y todos sus problemas solucionados. Porque lo único que tienen que hacer es dirigirse a los puntos específicos y llegar a este tipo de humanos o grupos humanos para poder afianzar más todavía la teoría en ellos. Entonces, demostrar que estamos queriendo ir hacia un camino de la evolución significa que cada ser humano, adentro de sí mismo, tiene que asumir la conciencia y la actitud que tiene que aprender a convivir con el ser humano que tiene al lado y que puede a su vez aprender a convivir con los otros seres humanos que tiene a su lado y poder hablar con él sin entrar en disputas ideológicas. Porque mientras existan las disputas ideológicas, va a ser muy difícil poder lograr crear una conciencia homogénea, que todos apunten hacia el mismo lado. Hasta ahora, estas razas saben que los seres humanos están en proyecto D. ¿Qué significa proyecto D? Ponerse de acuerdo, llegar a una conclusión de algo, pensar qué es lo que van a hacer, pero no están trabajando sobre algo específico con respecto a ellos mismos. ¿Y qué sería trabajar específicamente con ellos mismos? Sería decir que ha pasado mucho tiempo en esta historia de la humanidad, en cual los seres humanos por alguna razón siguen manteniendo la misma postura ideológica y siguen aplicando los mismos procedimientos para llegar a saber la verdad o para obtener datos específicos para una evolución. Pero si no se entiende lo que es una evolución y cuáles son los datos específicos que yo quiero lograr obtener y abordar para concretar lo que es una evolución, entonces nunca voy a saber hacia dónde me estoy dirigiendo. Pili. Sí, en este momento la situación, perdón, en este momento la situación a nivel planetario es una situación muy delicada, extremadamente delicada. Y entiendo que no se puede muchas veces explicar o decir lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la misma conciencia humana lleva a dramatizar o de alguna forma lleva a agravar la situación. Cuando lo más lógico y lo más sencillo podría decírsele a ella cuáles son los principales peligros que en este momento acontecen dentro de este mundo para que voluntariamente con su conciencia, ¿sí?, pueda aportar con su vibración y proyectar con su vibración, de alguna forma desprogramar todo lo que los otros quieren hacer aquí. Pero explicar los hechos concretos se lleva a que las personas emocionalmente se angustien, se preocupen y determinen que no hay soluciones. Y las soluciones sí están. Porque es un cambio de actitud en cuanto al pensamiento. No determinar que no se puede o que somos pocos o que ellos son muchos y nosotros no somos nada. Porque no es así. Ellos no son creativos. Ellos crean en base a lo que los seres humanos reproducen como ideas, aún así, habiendo dándoles ellos mismos a esta raza humana
parte de lo que son sus genotipos, sus conciencias. Pero no les conviene que el ser humano desarrolle inteligencia. No les conviene. Claro. Sí, sí. Mariela, Eso sí que lo podemos ver. respecto a todo esto, ¿no? Que comentas tú en tus posts, que dentro de esta gravedad, ¿no? De la Tierra que estamos viviendo, es muy grave todo esto para la humanidad. Quería preguntarte si estamos recibiendo ayuda de, ya sea de entidades extraterrestres benevolentes o a través del futuro inmediato, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito sobre esa ayuda que aunque no lo vemos o no podemos verlo, estamos recibiendo la humanidad? Sí. En primer lugar, la ayuda que se está desarrollando en este momento, sí, es tratar de alguna forma impedir o como dé lugar a que todos estos eventos y estos hechos que están sucediendo en Medio Oriente sigan teniendo mayor trascendencia y magnitud en cuanto a los hechos. Porque concretamente, Chus o Pili, ustedes saben qué es lo que se está peleando, ustedes saben cuáles son realmente los motivos y los fundamentos de todo esto. Hombre, el dominio del mundo se está jugando allí, Yo pienso, económico. Pero ¿cuál sería? Porque nos han presentado un escenario, ¿sí? Político, pero ¿qué hay atrás de ese escenario político? yo creo que es por el tema de energético, como tú bien dices, ¿no? La energía electrofísica, creo que mantenernos, sea como sea, en un nivel energético así bajo, ¿no? Dentro de esta Matrix. Entonces yo creo que todos estos eventos, ya sean Oriente Medio, económico, etcétera, todo para mí tiene relación con lo mismo. No sé. Pero sería un punto, sería uno de los tantos temas que hay atrás de todo esto. Porque en realidad lo que nos están mostrando en este momento no es realmente lo que verdaderamente está existiendo y lo que está aconteciendo. Porque en los niveles más altos de las élites se está peleando poder, y un poder de definición en cuanto a cómo va a ser el curso, no solamente de los seres humanos, sino también de todas las otras razas que están viviendo aquí. O sea que el problema es un problema más bien de guerra local, guerra planetaria local, problemas políticos internos planetarios. Los seres humanos somos la consecuencia de esto y hasta un cierto punto, porque también dentro de estos países se quieren eliminar a las razas que están allí. Razas que son humanas. Y esto es muy grave, porque se empieza por un punto para seguir por el otro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se está matando precisamente a tanta gente, a tantos jóvenes y mujeres? Hombre, en el caso de Palestina Tenemos que está pensar claro. mucho en esto. Muy mucho tenemos que pensar en esto. Demasiado hay que pensar. Pero no tenemos que dramatizar o tratar de que esto se haga cada vez un poco más tedioso. No, tenemos que pensar con la conciencia bien quieta y tranquila. ¿Cuál es el objetivo de seguir matando tantos niños? ¿Y por qué a mujeres? ¿Por qué no quieren que haya una proliferación en ese lugar y en esos territorios siempre? Y cartográficamente, ¿qué hay ahí? Esas regiones hacia dónde se comunican para que exista tanta tensión en esos países y que se tengan que armar guerras, ¿sí? Y contenidos alrededor de ello para justificar otros aspectos de la verdad que no quieren que se sepa. Y Imagino mientras que te tanto estamos estás. tratando de colonizar a la población mundial, ¿sí? Tratando de decirle que espiritualmente, religiosamente nos estamos encaminando hacia una evolución mientras se está, de alguna forma, ¿sí? Eliminando a humanos. Imagino que en Oriente Medio quedan muchos restos y se hablan de cámaras abandonadas de antiguas civilizaciones que podrían dar respuestas a muchos de los interrogantes que tenemos e incluso que hay unas conexiones muy especiales con sitios intraterrenos, grandes tesoros que dicen que todavía existen. Tesoros estamos hablando tecnológicos. O sea, la mesa del rey Salomón, el arca de la alianza, etcétera. Y aparte, pues está claro que ahí también hay un tema racial importante que está sobrevolando todo esto.
El tema A Bueno, lo mejor podías apuntar. el tema racial, Mariela, básicamente, el tema racial tendrá que ver algo con los humanos con ese ADN, humanos luz o algo de eso que tú muchas veces has dicho en tus posts. ¿Tendrá que ver algo con eso? Porque justamente en esa zona se está matando a esos niños y a esas mujeres. No sé si tendrá que ver algo con su ADN de esas personas que las están masacrando. No lo sé. básicamente el problema dentro de este planeta es un problema racial, es un problema de dinastías, es un problema de la cantidad de, mejor dicho, la diversidad de razas que tenemos en este momento y que nosotros vemos que son todos parecidos porque somos humanos biológicos, pero no sabemos precisamente quiénes son ellos adentro, ¿sí? Dentro de su ADN, qué es lo que ellos genéticamente son y de dónde descienden. Porque por eso yo recién decía, es importante poder ayudarlos a esta civilización a que cambien la estructura de razonar y de pensar que tienen, de cómo se plantean las posibilidades, las probabilidades de que cómo podría llegar a suceder, por ejemplo, un intercambio generacional o, vamos a decir, una modificación o suplantar una generación para traer otra nueva. Eso sucede constantemente, constantemente. Y no se necesita que haya un exterminio de la humanidad para poder renovar seres humanos aquí adentro. Prácticamente Quizás, es así. Entonces, si yo en este momento te dijera, y le dijera a las dos, eh, se ha podido venir desde los universos sutiles, ya poder estar aquí, entrar aquí con una biología y poder caminar entre los seres humanos y poder conocer cómo funciona esta prisión holográfica dentro de esta cámara de tiempo, y se ha podido detectar cuántas razas existen, y se llegó un momento que se dejó de contar cuántas razas existen por las combinaciones que hay entre ellas. Y que uno de los grandes problemas que ha existido y sigue existiendo en la actualidad es que existe mucho avance y desarrollo biogenético para poder modificar molecular y estructuralmente los ADNs de otras razas y ayudarlas a su convertibilidad. Entonces, plantearle a los seres humanos que del futuro inmediato se ha logrado no tan solo recuperar a un montón, pero un montón de variedad y diversidad de humanos biológicos y de humanos holográficos biológicos, sino que también de seres que son alienígenos y que sus antecedentes y sus vínculos parentales que tienen no son benévolos, no son benévolos. y Tengo eso que os dices, explicar la idea mejor. Se ha logrado de alguna forma no tan solo rescatar a estos humanos biológicos y los humanos holográficos biológicos, sino que también ha sido posible, ¿sí? De alguna forma, reconstituir a seres alienígenos, ¿sí? Que no son para nada amigos de la raza humana y que de alguna forma a ellos se los ha podido educar y producir el efecto de la convertibilidad y wow, regenerarlos como razas. Y wow. hoy podemos decir que esas razas están trabajando aquí en contra de los gestores del holograma Tierra, en contra de su propia raza. Y que estos seres están aquí dentro de este mundo y forman parte de todos estos conflictos y estos litigios que tenemos. Porque ellos también, de alguna forma, han podido crear su familia, desarrollar su familia con humanos biológicos y humanos holográficos biológicos. Y ellos quieren evolucionar, quieren dejar de ser lo que son. Y están protegiendo a sus familias y no quieren obviamente pasar por ese filtro para hacerlos prohumanos, pero se puede hacer y eso es Entonces, una gran noticia. ¿a qué humanos se están eliminando precisamente? Hombre, están eliminando a los verdaderos habitantes, a los descendientes de los habitantes de Judea. O sea, el pueblo palestino son los verdaderos judíos que se convirtieron al islamismo. Son la gente que vivía en el tiempo de Jesús y son la gente que ha vivido allí seguramente de siempre, claro.
O tal vez también, y que seguramente tienen lazos, ¿etes? ¿Sí? o también tal vez, Yo entiendo todo, lo único que hago es darle aportes nuevos para que piensen detenidamente. claro, Para mí es muy importante. Incluso, por eso les decía recién, desde afuera de este mundo se está muy condicionado en poder explicar determinados aspectos de realidades que acontecen con respecto a las civilizaciones que viven aquí y esta diversidad de razas que existen y de las combinaciones y de los intercambios que se están produciendo, no que se produjeron, se siguen produciendo y van a seguir produciéndose. Ujú. Bueno, y a nivel, Entonces, si genéticamente, tuvieras que ¿de dar un quiénes consejo a la procedemos? resistencia, eso está muy bien. Si tuvieras que dar un consejo a esa resistencia que está intentando evitar este genocidio del pueblo palestino, y si pudieras dar un consejo a toda la gente despierta que intenta unir lo que es el quitar estos dictaduras y estos dominios y estos intentos de llegar a un nuevo orden mundial, pero también que quieren mejorar personalmente y crear este nuevo paradigma entre los humanos, eh, ¿qué les dirías? ¿Cuál es el camino ahora? Claves básicas para superar este momento de absoluta guerra que estamos viviendo, aparentemente, claro, eso es trabajo también de la prensa. Que definitivamente hay que sacarse la idea de que somos habitantes que pertenecemos a un país y que racialmente nos distinguimos y nos diferenciamos entre nosotros. Porque mientras tanto nunca nos vamos a ver como unidad. Una respuesta muy sencilla pero muy dolorosa. Mientras yo Maravilloso. estoy hablando Pipi, con por ustedes, favor. no tengo en mi cabeza y en mi conciencia que estoy hablando con dos personas que están a la distancia y que pertenecen a un país distinto al mío. Ese concepto dentro de mi mente no existe. Estoy dentro de un mundo donde sé que convivo con seres humanos que bajo determinadas circunstancias han sido ubicados y posicionados geográficamente en un lugar y están bajo la conducción de un gobierno que les hace creer que pertenecen a una nación y a un estado y a una estructura ideológica y económica. Esa idea es Correcto. la que hay que erradicar, ¿sí? Entonces, si nos enteramos o sabemos que en determinado lugar está pasando algo, nos está pasando y les está pasando a un ser humano que es igual que yo. No importa el color o la postura o su convicción ideológica, él es víctima, producto de algo, de un sistema, de un adoctrinamiento. Por lo tanto, de mi conciencia tengo que hacer lo posible de enviarle a esos seres humanos que están allí, ¿sí? La conciencia de que ellos no se despierten, reaccionen, que es distinto. Porque a la vez también me estoy diciendo que tengo que reaccionar. Porque mientras nosotras departimos aquí o podemos estar hablando en otro lugar, la destrucción sigue. Esas personas siguen siendo eliminadas, masacradas. Pili, por favor. sí, yo tenía una última pregunta a Mariela, que, que, bueno, de toda esta ayuda informativa, ¿no?, que estamos teniendo desde el futuro inmediato, quería preguntarte, Mariela, si últimamente tienes algún mensaje desde allí, desde el futuro inmediato, a través de ti, a la humanidad, no sé, algo, algún mensaje o algo que nos puedas dejar para terminar. En realidad, el mensaje creo que no se lo daría a la humanidad en sí, sino que se lo darían los que me están escuchando en este momento, que están fuera del plano de la humanidad. Ajá. Es al revés, es al revés. No hay que discriminar a los seres humanos. Tampoco hay que señalarlos y decirle que esta civilización no tiene solución. Hay que enseñarle a esta civilización a ser una civilización digna. Y para enseñarle a ser una civilización digna, hay que explicarle cómo tienen que vivir entre ellos. No peleándose, no deseando lo que el otro tiene, o tratando de eliminar a aquel que pueda pensar astutamente un poco mejor que yo. Es sumarnos día a día.
En eso consiste. Y el sumarnos día a día no significa hacer una manifestación o salir a decir aquí estoy yo. Es aceptarnos, es reconocernos y es reconocer a las personas que tenemos al frente. Yo no deseo ser como sos vos o como es Chus. Disfruto quién es cada una. No anhelo ni añoro lo que otros tienen. Ese es el mensaje que tengo que hacerles llegar a todos hoy. Excelente. Aquí las personas aprenden a estudiar para superar a quien le enseña. No van a aprender para poder unir en conciencia lo que el otro enseña, para que seamos muchos pensando dentro de la misma homogeneidad cognitiva. Entonces hay muchos seres fuera de este mundo que realmente temen mucho poder relacionarse con los seres humanos, porque muchos de ellos al relacionarse con los seres humanos fueron entrampados aquí. Por más protección que exista, los mismos seres humanos fueron los que los traicionaron. ¿Por qué? Porque esos seres humanos de alguna forma querían obtener el mismo poder o la capacidad que tenía ese ser. Wow. Ese tipo de conciencia humana es la que necesariamente se tiene que cambiar. No desear lo que el otro tiene, no tratar de querer copiar o proyectar lo que el otro es, ser uno mismo e ir sumándonos todos. Porque necesitamos esa activación en cuanto a inteligencia, que nos demos cuenta que no se trata de ser superior, mejor o inferior. Se trata de que podamos decir, nos podemos reunir tal día y dar un evento o hablar a los seres humanos, un conjunto de personas o un grupo de personas que creemos que esta civilización puede cambiar, pero le enseñemos nosotros a través de nuestros buenos ejemplos. Porque muchas teorías o muchas posturas no están llevando a esta humanidad a ningún lado, la siguen manteniendo aquí, sujeta a supuestas teorías. Entonces, a eso me refiero. Estamos tratando de investigar, pero ¿en qué creemos? ¿Qué es lo que estamos buscando como verdad? Y como expliqué recién en el gráfico, desde afuera se puede ver absolutamente bien cómo piensa la raza humana y qué se hace la raza humana entre ella. Entonces, la misma raza humana hace de que no se la pueda respetar. No sé si respetar desde algunos otros enfoques, pero confiar en ella, y se necesita confiar en la raza humana. Se necesita saber de que cuando se les está hablando lo van a entender y a los 20 minutos no van a cambiar de opinión. Se necesita saber que cuando se les hable, se los informe, se los alerte y le digan realmente lo que está pasando y con quienes viven al lado, toda esa información no los baje, no los desmoralice, al contrario, tiene que ser que le dé más fuerza todavía para saber que nunca estuvieron equivocados y que obviamente están siendo juguetes de un sistema planetario que juega con ellos. Sí, entiendo. Bueno. ¿Tú, Victoria, quieres decir algo más a Mariela antes de terminar? Pues Perdón, yo me quedo... pero, Sí, dime. sí, hay que pensar bien detenidamente todo esto, porque lo que estoy diciendo es muy delicado. ¿Por qué es delicado? Porque estoy apuntando a disolver una estructura económica basada en ideales, en estereotipos. Y esa estructura económica está muy, pero muy bien marcada en todos los niveles y estratos sociales, incluso en el nivel esotérico y en el nivel religioso. Y nadie quiere perder esa estructura económica. ¿Por qué? ¿Acaso no estamos tratando de unificar las conciencias? ¿De crear una cultura planetaria? ¿Basada en qué? En llevar a centros, a los seres humanos a mis centros, cuando todos saben que tienen que desestructurar los centros. Desconcentra el poder económico, que todo sea de todos. Esto tiene muchas implicaciones económicas, políticas, efectivamente, si se piensa bien.
y tenemos que ir en ese camino y en esa dirección. Pero hace falta varias generaciones, muchas, aunque todo se resolviese mañana a ciertos niveles, hace falta un cambio de mentalidad muy fuerte. Pero bueno, por lo menos que lo vayamos teniendo claro. Es que Yo por mi ese cambio de parte mentalidad me tiene que quedo con un partir de mensaje esta precioso. generación. Ese cambio de mentalidad tiene que partir de esta generación. Es esta generación la que tiene que producirlo. Porque es una generación que está buscando saber la verdad y conocer precisamente qué es lo que pasa sobre la superficie de la Tierra y fuera, en el espacio exterior. Y esta generación es la que dice que quiere, de alguna forma, vivir sin todo este poder económico alrededor y conocer lo que es la energía libre. Pero ¿y entonces cómo vamos a obtener un estado de vida si estamos de alguna forma codiciando este estado de vida? Y no estoy diciendo que el hecho de vivir bien económicamente es que nos gusta el dinero y somos ambiciosos. No es eso. Porque se puede vivir muy bien sin tener la ambición. Muy bien. Porque nace de aquí adentro. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con lo que estoy aprendiendo y lo que estoy incorporando? ¿Cuál es el fin, la utilidad y el uso que yo le voy a dar en base a mis necesidades? Entonces tenemos que ir un poco más atrás todavía. ¿Hasta qué punto los no benévolos son los culpables de esto cuando un ser humano está proyectando sus propias limitaciones hacia afuera, sus propias represiones hacia afuera? Entonces, cuando obtiene poder y obtiene un estatus de vida y una cierta categorización dentro de lo que es esta sociedad humana, ese humano hace posible sus sueños. Todas sus represiones y lo que él quiso, de alguna forma lo está obteniendo y se convierte en poder, en ambición. Ese es el eterno problema. A ver si conseguimos hacer una nueva ola ideológica que sea precisamente no sé cómo llamarla, la humanista, verdaderamente humanista. Todos somos hermanos, todos somos humanos. No puedes estar bien si el de al lado está mal. Háblale, acógele, que estamos aquí para las personas, no para las cosas. Y una serie de conceptos olvidados que parecen tan ilusorios, pero sin embargo siguen siendo los básicos y referentes. Ujú. Es que las estructuras de poder y la representación social son dos componentes que pesan mucho dentro de lo que es la conciencia del ser humano. Porque vamos simplemente, ponemos una persona que tiene un cierto grado de nivel intelectual y un desarrollo académico muy grande, ¿sí? Y ponemos a una simple persona, a un vagabundo al lado, ¿y a quién van a escuchar? Al facultado, no al vagabundo. Por más que el vagabundo diga cosas extraordinariamente magníficas. Sí. Eso es lo que tiene que modificar el ser humano adentro de sí. Porque la información y la forma de llegar a él no va a ser solamente a través del estereotipo que el ser humano piensa. Es a través de muchos caminos y de muchas vías, y se están desperdiciando todas esas vías. Y es una lástima. Para mí es muy importante poder transmitir este mensaje hoy. Intentaremos interiorizarlo para trabajarlo. Excelente Yo por mi mensaje. parte me ha parecido precioso. Sí, excelente mensaje. Y llevamos ya casi una hora. Me gustaría que continuemos, ¿no? Como habías dicho tú, Mariela, posteriormente continuemos con esta charla. Y antes de irnos, me gustaría, Mariela, que le digas a la gente que no te conoce tu blog, donde pueden ver esos fabulosos posts que pones ahí. Bien, actualmente yo tengo una página que es www.marilalero.com y bueno, solamente tienen que localizarlo por el buscador de Google, poner directamente Mariela Lero y les va a salir todo lo que son los antecedentes míos, ¿sí? Es fácil poder llegar. En este momento yo estoy en una página, vuelvo a repetir, www.marilalero.com. Y Muchísimas vamos a ver si Estupendo. de alguna forma también puede haber mucha más actividad allí. Pues Claro que muchísimas sí, si gracias. esto se repite. Gracias, Mariela, gracias, Victoria, por esta fabulosa charla. Bien, Gracias a ti. igualmente le agradezco, ¿sí?
Ha sido un gusto realmente poder llegar y bienvenido será la próxima vez. Gracias a todos ustedes. Gracias Gracias. Victoria, gracias a todos, ¿no? Al FM, a Ciencia y Espíritu Televisión, el programa de Victoria Ken también, Benjamín Fulford en castellano. Y muchísimas gracias y hasta la próxima entrega que continuaremos con Mariela Lero. Hasta luego.